Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Señor, esta es tu palabra. Por lo tanto, que cada uno de nosotros podamos detenernos, Señor, y estar quietos y escucharte. Habla a nuestros corazones, habla a tu iglesia, habla a los creyentes. Y a los incrédulos, por favor, te pedimos que los salves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos leído en este pasaje del capítulo 4, el apóstol Pablo nos exhorta a andar como es digno de nuestra vocación, a vivir en humildad, en mansedumbre, paciencia, amor, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero mis amados, antes de llegar a esta exhortación práctica, tenemos que entender que el apóstol Pablo pasó 3 capítulos enteros enseñándonos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y esto es sumamente importante porque antes de poner por práctica nuestro cristianismo, primero tiene que venir la doctrina y después la práctica. Primero debe de venir la exposición de la palabra y después la exhortación. En otras palabras, la manera en que caminamos como creyentes depende de quiénes somos en Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo dedica los primeros 3 capítulos a recordarnos básicamente nuestra identidad y posición en Cristo. Y es justamente ese fundamento el que nos prepara para vivir como Él nos pide en este capítulo 4. Así que permítanme brevemente hacer un pequeño resumen de ese fundamento que Pablo estableció en los primeros 3 capítulos. En el capítulo 1, Pablo nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Somos elegidos, adoptados, redimidos y sellados con el Espíritu Santo. Todo esto nos recuerda que nuestra salvación no es por casualidad, sino que es parte del plan eterno y soberano de Dios. En el capítulo 2, Pablo le recuerda a los creyentes que antes de su conversión estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban separados de Dios, pero por gracia, mediante la fe, todos hemos recibido vida y vida abundante. En el capítulo 3, Pablo profundiza en el misterio revelado, que los gentiles también son herederos, miembros del mismo cuerpo, y que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y esto es lo que el apóstol Pablo primeramente estableció, que nuestra nueva identidad en Cristo es el fundamento sobre el cual debemos edificar nuestra vida cristiana. Que la teología siempre viene antes de la práctica y lo que somos en Cristo Jesús determina cómo es que debemos de andar. Así que ahora el apóstol Pablo pasa de la instrucción doctrinal a la aplicación práctica, de la exposición teológica a la exhortación. De lo que Dios hizo en el pasado a lo que el creyente debe de hacer en el presente. En los primeros 3 capítulos vemos el poder de Dios en el creyente al salvarlo, pero ahora aprenderemos cómo es que debe de ser nuestra conducta. Ya hemos escuchado de las grandes declaraciones de gloria, pero ahora nos encontraremos con los mandamientos que siguen a esas verdades. Dios ya dio instrucciones, ahora nosotros debemos de responder. Esa es la intención de Pablo de ahora en adelante, que en base a la información previa, ahora el creyente pueda responder de una manera digna y así pueda dar testimonio de que en verdad es un hijo legítimo.
Aquí, mis amados, se encuentra la verdadera prueba del que dice ser cristiano, no solamente del que lo declara con sus labios, sino de aquel y únicamente de aquel que obedece, de aquel que no solamente dice amén, sino que toma su amén y actúa en fe. Ese es un verdadero discípulo. Y es por eso que Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y muchos no pueden dejarlo todo y no quieren cargar su propia cruz. Pero la marca, ¿escuchan? La marca del discípulo verdadero siempre, pero siempre será la obediencia. Así que mi oración en esta mañana es que todos nosotros podamos considerar las palabras del apóstol Pablo y que si verdaderamente nos hemos apropiado de lo que se encuentra en los primeros 3 capítulos, entonces que así como los efesios, también podamos aceptar lo que ahora se encuentra a partir del capítulo 4. Así que lo que el apóstol Pablo hace a partir del capítulo 4 es básicamente hablar acerca de la identidad de los efesios. Pregunta, ¿cuál era la identidad de los efesios? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, vamos a ver rápidamente cuál era la identidad de los efesios antes de ser salvos. Si usted recordará, ya ha leído el capítulo 2, usted recordará que antes ellos vivían como el mundo, ellos vivían siguiendo la corriente de este mundo. Y eso en sí mismo era una marca que distinguía su identidad, el vivir conforme a este mundo. Otra marca o otra señal de su identidad era la desobediencia. Y es por eso que el apóstol Pablo les llamó hijos de desobediencia. Y él pudo determinar su identidad porque antes de Cristo los efesios amaban su pecado. Y es por eso que al inicio del capítulo 2 les dijo que estaban muertos por causa de sus delitos y pecados. Pero después el apóstol hace una lista en Efesios capítulo 2 y particularmente en el versículo 3, y él les dice que ellos antes vivían así, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y noten lo que dice al final, y eran por naturaleza hijos de ira. Antes de que ellos fueran salvados y santificados por el poder de Dios, su identidad era otra. La identidad de alguien se hace evidente de diferentes formas, ¿cierto? Por ejemplo, un soldado no es soldado solamente porque viste un uniforme. Imaginemos a un joven recién graduado de la preparatoria. Él se enlistó en las Fuerzas Armadas y ahora está en la semana número 12 de su entrenamiento. Esa es la última y la más dura semana y la que él debe de superar para recibir su promoción. Y durante esa semana, este joven es obligado a arrastrarse por el suelo lleno de lodo, pasar por debajo de alambres de púas mientras balas pasan a solamente pulgadas sobre su cabeza. Pero en medio de esa prueba, el joven se llena de miedo y se detiene y empieza a temblar y las dudas lo paralizan. Pero en ese momento uno de sus compañeros pasa a su lado, lo mira y le grita: contrólate, tú eres soldado, actúa como tal. Ser soldado no solamente se demuestra con el uniforme, sino en cómo reacciona cuando está bajo presión. Nuestra identidad siempre debe de influenciar la manera como nosotros actuamos, y ese es precisamente lo que Pablo quiere enseñarnos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Dijo un comentarista, en los primeros 3 capítulos Pablo les dijo a los Efesios: ustedes son hijos de Dios, y ahora en el capítulo 4 les dice: actúen como tal. Pero bueno, llegando al capítulo 4, lo primerito que Pablo hace es animar a los efesios a la unidad. Y esto lo podemos ver de los versículos del 1 al 6. Y lo hace de la siguiente manera. Primeramente, los exhorta mostrándoles cuáles son los medios para mantener la unidad, versículos 1 y 3. Y segundo, les explica cuál es la base de la unidad, versículos 4 al 6. Así que primeramente vamos a enfocarnos en la exhortación
práctica del apóstol Pablo. Veamos el versículo 1 del capítulo 4. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, recordemos que el que escribió esta carta fue el apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, él mismo se identificó. Pablo, apóstol de Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 1. No hay duda que él fue el autor. Ahora, cuando Pablo dice yo pues, aquí en el capítulo 4, está básicamente ejerciendo su autoridad como apóstol. De nuevo, miren el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí es donde viene la autoridad, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Recordemos rápidamente el trasfondo de Pablo cuando él no era creyente. Obviamente, él no buscaba a Dios, sino que más bien él perseguía a Cristo. Jesús le dijo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y días después, Cristo mismo lo comisionó para que Pablo predicara a los gentiles y luego lo constituyó como apóstol. Y es por eso que les decía a los Gálatas, en el capítulo 1 de esa carta, versículo 1, Pablo, apóstol, no por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que cuando Pablo dice en el versículo 1 de Efesios capítulo 4, yo pues, está haciendo alusión al hecho de que él tiene la autoridad para lo que sigue en los próximos versículos. Pero miren cómo al mismo tiempo Pablo hace un acto de humildad. Se llama a sí mismo prisionero del Señor. Versículo 1, yo pues preso en el Señor. Aprendemos en el capítulo 3 que Pablo se consideraba a sí mismo únicamente preso de Cristo Jesús. Y aunque Roma lo había encarcelado, Pablo no se sentía prisionero de ellos, sino únicamente se sentía prisionero por la causa de Cristo Jesús. Y el hecho de que Pablo predicaba el Evangelio lo había llevado a arriesgarse a muchas cosas, y entre ellas el ser detenido y ser puesto en prisión. Pero al estar dentro de esa prisión, Pablo le daba crédito a su Señor y se sentía digno de estar en ella porque amaba su ministerio hasta el punto de permitir ser encarcelado. Pero ahora Pablo les va a hacer a los efesios, por decirlo así, una petición, o más bien les va a rogar. Miren cómo dice el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Mis amados, aquí es donde viene la práctica. Tras pasar la primera parte de la carta estableciendo la nueva identidad en Cristo de sus lectores, Pablo ahora les exhorta a vivir sus vidas de tal manera que reflejen esa nueva identidad. Y noten que aquí Pablo en realidad no les está ordenando, les está rogando, haciéndoles un llamado. La palabra ruego básicamente significa implorar, instar con afecto. O sea que no es una orden fría ni autoritaria, sino que es una petición seria y llena de amor. Su ruego refleja preocupación pastoral. No es un mandato impuesto por fuerza, sino que es un llamado a vivir de manera digna de Cristo. Así que el apóstol Pablo, al decir esto, yo pues, preso en el Señor, os ruego, él confía en lo que los efesios acababan de leer en los primeros 3 capítulos y sabe que ellos ahora van a seguir leyendo detenidamente y de que se van a acatar a lo que está pidiendo que hagan. ¿Y qué les está pidiendo que hagan? A que ellos anden, a que caminen y a que vivan como es digno de la vocación, del llamamiento que ellos recibieron de parte de Dios. Pregunta, ¿cuál es esa vocación? ¿Cuál es ese llamamiento? Bueno, vivir en unidad es algo que Pablo enfatiza aquí en esta carta en Efesios y en otras también.
Ya aprendimos en el capítulo 2 que a través de Cristo los judíos y los gentiles fueron unidos en un solo cuerpo. Antes ellos estaban separados, pero la sangre de Cristo derribó la pared que los dividía y creó paz entre ellos. Hoy, como iglesia, asimismo estamos llamados a vivir con ese mismo espíritu, caminando juntos en unidad, recordando que todos somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Mis amados, la unidad es un llamado divino y cada creyente debe de andar y vivir conforme a ese llamado. El caminar dignamente entonces implica comportarse de una manera unida, de vivir una unidad con todos los hermanos. Escuchen, no solamente con algunos o con un grupo o con los que más te caen bien o con los que te convienen, sino con todos. Con todos. Pero ¿cómo es que podemos hacer esto? Bueno, Pablo a continuación les proveerá una lista a los efesios de los medios para que ellos pudieran mantener esa unidad. Versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí en este versículo es donde vemos 3 virtudes del creyente: humildad, mansedumbre, paciencia. Estas 3 virtudes, humildad, mansedumbre y paciencia, nos ayudarán a vivir en verdadera unidad con todos los hermanos, no solamente con algunos o con los que nos caen bien, sino con cada miembro del cuerpo de Cristo. Y si practicamos estas virtudes, entonces, escuchen, podremos soportarnos, amarnos y caminar juntos como es digno de nuestra vocación. Así que veamos cada una de estas virtudes. Veamos la primera: humildad. Humildad. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Si en alguien yo pienso, automáticamente cuando me encuentro con esta palabra es en Jesús. ¿Por qué pienso en Él? Bueno, porque su vida se caracterizó por su humildad. Para empezar, todos entendemos que Jesús es rey. Es rey. Pero a pesar de esto, Él no nació en un palacio, Él nació en un pesebre. Y si nos ponemos a pensar, un pesebre era un recipiente en donde comen los animales. Piensen, mis amados, por un momento en eso. ¿Cuántos de ustedes tienen animalitos en su casa? Yo puedo pensar en mi mascota, en mi gatito, en Oliver, así es su nombre, y en su pequeño recipiente en donde él come. Y pensar que el Señor de todo el universo nació y reposó sobre un recipiente en donde muchos animalitos comieron de él. Jesús es la definición de la humildad. En la entrada triunfal, en vez de entrar a Jerusalén con trompetas y tambores y en carros, Jesús entró sentado sobre un pollino. Jesús es la definición de la humildad. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y aunque Él era el maestro y Señor, básicamente se arrodilló ante sus discípulos para entonces lavarle los pies, haciendo el trabajo de un siervo, o sea, de un esclavo. Y Él enseñó que la verdadera grandeza se manifiesta en servir con humildad. Jesús es la definición de la humildad. Se sometió incluso a la autoridad humana, aunque ésta era corrupta, así como lo es el día de hoy. Mas sin embargo, Jesús permitió ser arrestado, juzgado y crucificado, aunque no tenía pecado ni debía nada. Se sometió voluntariamente al plan de Dios y a las autoridades humanas sin rebelarse ni defenderse, y nunca hubo orgullo en su corazón. Jesús es la definición de la humildad. Bueno, así es como Dios quiere que seamos, humildes como Jesús lo fue. Él mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Y qué?
humilde de corazón. Esa es básicamente la exhortación de Pablo para los efesios. Él quería que los efesios actuaran como verdaderos creyentes. Y una de las mejores maneras de hacerlo era viviendo con toda humildad. ¿Saben? Cuando esta carta fue escrita, los griegos tenían el control tanto de la sociedad como de la cultura, y para ellos, para los griegos, el ser humilde era como algo antinatural. Pues ellos, los griegos, eran arrogantes, había mucho ego en sus corazones, y cualquier indicio de humildad, pensaban ellos, sería como demostrar debilidad. Pero Pablo les dice a los efesios: ustedes deben de andar, deben de caminar, deben de vivir en humildad. ¿Por qué? Porque, como dijo un comentarista, el primer paso hacia la unidad es la humildad. La humildad es el primer paso para la unidad. Y tristemente, una de las razones principales por la que no existe unidad en muchas iglesias es precisamente porque existen muchos creyentes que no son humildes. Ven a otros hermanos como inferiores, y en su mente lo último que harían es doblar sus manos, porque piensan, así como los griegos, luego los otros verán mi debilidad. No, mis amados hermanos, nosotros hemos sido llamados para algo mucho, pero mucho mejor. Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y nosotros vivimos de acuerdo a nuestro llamado. Y la mejor manera de hacerlo, el primer paso para la unidad, debe de ser nuestra humildad. Así que si la humildad es algo con lo que estamos batallando, les animo a reflexionar. No busquemos nuestro propio beneficio. Más bien, busquemos el bienestar de los demás. Que nuestra meta no sea nuestro propio interés, sino el de los demás. No vivamos para nuestro propio bienestar, sino para el bien de los hermanos. Cristo no pensó en sí mismo. Él pensó siempre en el bien de los demás. Sus intereses los dejó a un lado por ti y por mí. Es más, Él dejó su gloria por hombres pecadores. Así que la humildad nos recuerda que nosotros no vivimos para nuestro propio beneficio, sino para el bien de todos. Y esa es la base para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Y si la humildad nos prepara para andar en unidad, la siguiente virtud que Pablo nos señala, nos enseña cómo tratar a los demás con amabilidad y consideración, con ternura y respeto, y esa es la mansedumbre. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, básicamente la mansedumbre es la ausencia de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o de los hombres. Una vez más, ¿qué es la mansedumbre? La ausencia de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o de los hombres. La mansedumbre, como dijo un comentarista, es la virtud del fuerte. Y de nuevo, nuestro Señor Jesús, el perfecto ejemplo de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque Él nunca pensaba en sí mismo. Y Él no lo hizo 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. No, Él lo hizo a lo largo de toda su vida y de todo su ministerio. Lo hizo ante la multitud que lo rechazaban, Mateo capítulo 12 y Lucas capítulo 4, cuando los fariseos y su propio pueblo intentaron hacerle daño. Pero ¿qué vemos haciendo Jesús? Jesús no reaccionó ni con ira ni con violencia, sino que simplemente se retiró con calma. Durante su juicio, Él no respondió con una defensa agresiva a pesar de ser inocente. Y cuando Pilato le preguntó, cuando lo cuestionó, Él no respondió orgullosamente. Él simplemente permaneció tranquilo, incluso respetuoso, demostrando que Él sí podía tener autocontrol. Y de hecho en la cruz,
En la cruz, Él no ejerció ningún privilegio. Él dejó a un lado sus prerrogativas divinas y Él sabía que era necesario tener que padecer sin siquiera merecerlo. Y mis amados, a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a andar, a caminar, a vivir en mansedumbre, porque así y solamente así es que podremos mantener la unidad entre los demás hermanos. Eso fue lo que el apóstol Pablo pedía y rogaba. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Debemos de ser mansos, debemos de mantener la mansedumbre, debemos de tener la disposición de ánimo y de evitar reaccionar con violencia o orgullo, aun cuando tenemos la capacidad de hacerlo. Y es por eso que el comentarista dijo, la mansedumbre es la virtud del fuerte. Bueno, hasta el momento hemos visto que la humildad y la mansedumbre nos ayudan a vivir en unidad día a día, pero ahora necesitamos otra virtud que es sumamente importante, y esta virtud es la paciencia. Esta es la virtud que nos permite mantener esa unidad a pesar de las dificultades y los retos que puedan surgir entre los demás hermanos. Veamos la tercera virtud, la paciencia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Con paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, más que aguantar a mi hermano, la paciencia es la virtud del creyente que consiste en soportar con calma y perseverancia las dificultades, las provocaciones, confiando en Dios y tratando a todos los demás con amor y respeto, sin ceder a la ira o a la frustración. No es simplemente aguantar pasivamente, sino responder con control, confianza y amor, incluso en las circunstancias más difíciles que se nos presentan. La paciencia es, en otras palabras, la capacidad de aguantar hasta el final, la capacidad de aguantar hasta lo último. No se trata de ser paciente solamente cuando un hermano se pone dificultoso una o dos veces, sino cuando lo hace una y otra vez. Una y otra vez. Es aguantar y perseverar una y otra vez hasta lo último, confiando en Dios y manteniendo el amor por ese hermano. ¿Confías en que Dios, si te han hecho una injusticia, confías en que Dios se encargará? Y al mismo tiempo guardas tu corazón y amas a tu hermano. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. La paciencia viene del griego macortumía, que significa longanimidad, perseverancia, paciencia, firmeza, resignación. Escucha esta, resistencia. Resistencia. Pregunta, ¿qué tanto usted resiste? La idea aquí es que el creyente aguanta, escuchen atentamente, el creyente aguanta hasta lo último. ¿Cuándo es lo último? No es ayer, no es hoy, no es mañana, es siempre, hasta el final. De hecho, hasta que lleguemos a la gloria, hasta que veamos a Cristo cara a cara. Pero es que sufro mucho, ese hermano me hace sufrir tanto, me atribula bastante. Bueno, el apóstol Pablo, sabiendo que la justificación traía al creyente varios beneficios, tales como el tener paz para con Dios, tales como tener acceso a la gracia, les dice a los hermanos en el capítulo 5, en el versículo 3, que aún en las tribulaciones, por causa de la justificación, el cristiano debe de gloriarse. Y noten lo que dice ahí, en ese capítulo de Romanos. Versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza.
Mis amados, es necesario en ocasiones ser atribulado para que en nosotros se produzca la paciencia. Y si es un hermano nuestro el que nos va a hacer pasar por malos ratos, entonces oremos para que Dios tenga gracia con nosotros y así podamos dejar que la paciencia reine en nuestras vidas. Esta, mis amados, es una promesa de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Así que si usted se encuentra débil en esta área de su vida espiritual, si usted lee la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 2 y dice en su mente: yo no puedo hacer esto. Bueno, permítame darle un consejo. No se detenga ahí. Léalo y léalo una y otra vez. Y léalo con fe, con mucha fe. Y no lea solamente Efesios capítulo 4. Lea la Escritura, léala y verá que su fe se fortalecerá, porque eso es lo que usted necesita para que entonces usted pueda espiritualmente ejercer la virtud de la paciencia en su vida. En el capítulo 15 de la carta a los Romanos, el apóstol, hablando del Antiguo Testamento, les dice a los romanos en el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es por eso, mis amados, que la paciencia es muy, pero muy importante. Es tan importante que la carta a los Gálatas nos dice que es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Así que no solamente es una virtud del creyente, sino que es también un fruto del Espíritu. Y porque es un fruto del Espíritu, entonces es sumamente importante. Aún los maestros de la Biblia se les exhorta a ser pacientes cuando ellos están enseñando la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis amados, Dios nos pide que seamos pacientes en todo, porque es así como entonces podremos mantener la unidad. Pero ¿saben por qué también la paciencia es importante? Porque la paciencia es la que nos garantiza nuestra victoria en el día final, y es por eso que la definición de la paciencia es la capacidad de aguantar hasta lo último. La paciencia es la que nos garantiza nuestra victoria en el día final. De hecho, a los Efesios, muchos años después, el Señor Jesucristo los alabó por su paciencia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, escribe al pastor de esa iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí se está refiriendo al Señor Jesús, versículo 2, yo conozco tus obras. Le está diciendo al pastor para que el pastor se lo diga a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Has tenido mucha paciencia. Y recordemos que los efesios, así como todas las demás iglesias, tuvieron que soportar varias pruebas, tuvieron que enfrentarse a varios hombres malos que decían ser maestros y apóstoles, y aún así ellos debían de mantenerse firmes en la verdad y en la unidad de Cristo. Pero por su paciencia ellos supieron obtener victoria. Miren una vez más, como dice el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los efesios no eran super cristianos, ni tampoco eran super espirituales. Si los efesios pudieron soportar, si ellos pudieron aguantar hasta lo último en su
propia iglesia, a los falsos maestros, a falsos apóstoles. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos aguantar a nuestros hermanos? Sí, difíciles, pero hermanos en la fe. ¿No han considerado que tal vez aún en la imprudencia y la insensatez de algunos hermanos, Dios utiliza esa situación para tratar con nosotros? Para ver si podemos soportar y ser pacientes, ya sea en un grupo grande o en uno pequeño, sea como sea, siempre habrá diferentes tipos de personas. Y es por eso que también habrá en cualquier grupo, grande o pequeño, diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes gustos, diferentes diferencias en todo. Pero ¿saben? A Dios le plació tomar a un gran grupo de personas de diferentes trasfondos para que pudieran mostrarle al mundo y a todos los cielos que es posible la unidad en Cristo Jesús. Es posible. Tal vez sea muy difícil para nosotros, bastante imposible, y sé que en el contexto, el siguiente versículo que mencionaré habla acerca de la salvación, pero en realidad el principio es el mismo. Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tal vez para nosotros sea sumamente difícil mantener la unidad, pero si es posible para Dios, entonces es posible para su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos en Éfeso para que ellos pudieran llegar a la unidad para la cual habían sido llamados. Versículo 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dijo un comentarista: la paciencia es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas en la iglesia sin contrariarse o impacientarse. Mis amados, ¿están listos para sostener todo tipo de relaciones con sus demás hermanos? A pesar de las grandes diferencias que puedan existir. Estas tres virtudes, humildad, mansedumbre y paciencia, nos preparan para vivir en unidad. Pero ahora Pablo nos muestra la motivación y el vínculo que sostiene todo esto. Y ese vínculo es el amor. Porque al final del versículo 2 nos recuerda el corazón de toda unidad, el amor, soportándonos los unos a los otros en amor. Sabemos que el amor de Dios nos pide siempre que este debe de ser un amor sacrificial. Debe de ser un amor que busca siempre el bienestar del prójimo. Debe de ser un amor que nunca busca su propio interés, sino el de los demás. Y el amor que Pablo nos llama a vivir no es algo pasajero. De hecho, es un amor que debe de ser real, genuino. Un amor sacrificial, un amor desinteresado. Un amor que soporta, un amor que perdona, un amor que une. Y ese amor no es el amor que nace de nuestro corazón. Ese es el amor de Cristo obrando en nosotros. Y por eso hace posible que nosotros caminemos dignamente en unidad. Un comentarista dijo acerca del amor: es la predisposición de aceptar y querer a los demás con verrugas y todo, tales como ellos son y no como yo pienso que deben de ser. Una vez más, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a todos nos llama a vivir con humildad, mansedumbre y paciencia, y todo esto con un corazón lleno de amor sacrificial. Este amor no es un amor solamente emocional, sino que, escuchen, es
Este amor es una evidencia de la fe que decimos tener. Que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 13, en esto, hablando del amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Así que cuando caminamos en humildad, en mansedumbre y paciencia, y soportamos a los demás con amor desinteresado, estamos mostrando al mundo entero que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Así es como debemos de andar, así es como debemos de caminar, así es como debemos de vivir todos los días hasta el último día. Somos cristianos y así como Pablo les dijo a los efesios, actuemos como tales. Si queremos la unidad, entonces debemos de trabajar todos y diligentemente en estas tres virtudes. Humildad, mansedumbre y paciencia son esenciales para mantenernos unidos dentro de nuestra iglesia. Qué bendición poder ver con nuestros propios ojos la obra de Dios en nuestra iglesia local. Pero de nuevo, así como se suman más creyentes a nuestra iglesia, pueden surgir desafíos. Y aquí está la respuesta. Aquí está la clave. Aquí está cómo es que nosotros podemos mantenernos así, fuertes y unidos en el Señor. Pero saben, Pablo aún no termina. Parece ser que más bien aún va comenzando. Y como decía por ahí un comercial, aún hay más. Noten junto conmigo el versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Existe un elemento clave que sirve para unir estas tres virtudes. Y ese elemento es el esfuerzo responsable y diligente de guardar, como dice el versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primeramente, la exhortación aquí en este versículo es, de nuevo, la unidad, mantener la unidad, pero aquí Pablo le llama la unidad del Espíritu. Y básicamente le llama así porque es por medio del Espíritu Santo que el creyente está unido con Dios. Una perfecta ilustración bíblica la podemos encontrar en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, donde se anima a los creyentes a seguir firmes en el Evangelio aún a pesar de la oposición. De hecho, ese es un sermón que el pastor Saúl acaba de predicar recientemente, pero recordemos lo que dice el versículo 7 de este capítulo, Filipenses capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea que Pablo sabía que la iglesia no podría funcionar correctamente si es que todos no estaban en un mismo espíritu. Y es por eso que una y otra vez alentaba y exhortaba a los efesios a que mantuvieran la unidad. Y de hecho Pablo tocó demasiado el tema. Observen rápidamente el versículo 13 del capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo habló demasiado acerca de la unidad. Y de hecho lo seguirá haciendo hasta el versículo 16, si usted lo lee más adelante. Así que hay mucho que decir de tan solamente este tema. Pero noten que después de exhortarlos a guardar la unidad del Espíritu en el versículo 3, Pablo inmediatamente les señala un elemento fundamental que hace posible esa unidad, y ese elemento es la paz. Noten el versículo 3 una vez más: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿A qué vínculo se estará refiriendo el apóstol Pablo? ¿Será posible que ese vínculo es generado o producido por los mismos creyentes?
Bueno, no olvidemos que el contexto inmediato está hablando del Espíritu con letra mayúscula, o sea, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad. Así que este vínculo está ahí y existe porque el Espíritu Santo de Dios lo ha introducido ahí. Me gusta cómo lo traduce otra versión, porque nos da como una vista panorámica, no solamente de este pasaje, sino de lo que ya Pablo ha hablado previamente. Y esta traducción dice así: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. O sea que los creyentes sin el Espíritu Santo no pueden estar unidos. Es prácticamente imposible. Imposible. Pero aún así, teniendo el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, aún así muchos batallan por estar unidos con sus hermanos. Así que vemos en este pasaje que todo el crédito es para Dios, es para el Espíritu Santo que hace posible que hombres pecadores sean unidos en un solo cuerpo. Recordemos el contexto de esta carta en el capítulo 2, una vez más, judíos y gentiles, dos grupos completamente diferentes que no solamente no se hablaban, sino que se odiaban. No se podían ver. De hecho, los judíos miraban a los gentiles como perros. Y aquí en nuestro pasaje, Pablo dice, procuren mantener esa unidad. Procuren mantenerla, porque esta ha sido posible por el Espíritu Santo que viene por medio de la paz y que une a cada uno de ustedes. Hagan todo lo posible, dice otra versión. Esa palabra solícito significa trabajar arduamente por un objetivo. Así que Pablo les dice en esencia, trabajen arduamente por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Ese esfuerzo no debería ser débil o temporal. Ese esfuerzo debía de ser real, auténtico y motivado por un celo santo. Mis amados, estamos hablando de la novia de Cristo. Y Cristo quiere que su novia se mantenga unida. Si nosotros tenemos paz para con Dios, y recordemos, antes de tener paz con Dios, había guerra, éramos enemigos de Dios. Pero si ahora no hay guerra y hay paz, y si ahora no somos sus enemigos y somos sus hijos, y si Dios hizo eso posible en nosotros, ¿por qué razón no podríamos tener paz y unidad con nuestros hermanos en la fe? No hay nada más hermoso cuando dos hermanos que jamás se habían conocido antes, ahora se amen. No hay nada más hermoso cuando por primera vez conoces a un hermano en la fe y que por el simple hecho de ser ambos creyentes, por el simple hecho de ser ambos hijos de un Dios vivo y verdadero, ahora al conocerle le hablas y conversas con él como si lo habías conocido toda tu vida. Como por ejemplo cuando vamos a alguna conferencia y conoces hermanos de diferentes partes del mundo y los escuchas y ves que de sus bocas salen palabras espirituales, hablan el Evangelio, hablan de Cristo, y tú te gozas, te pones feliz porque sabes que son como tú, que hablan como tú y que piensan como tú. Estoy seguro que cuando vayamos al cielo, todos los creyentes, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo, y como todos los que van a creer hasta el último día antes de que Cristo venga por segunda vez, todos vamos a estar unidos y sin ninguna diferencia. Pero ¿saben? Todavía no estamos ahí. Aún no. Así que Pablo exhorta a los efesios a que mientras estén aquí en esta tierra, vivos, a que mantengan la unidad. Así que mis amados, no esperemos llegar al cielo para que podamos estar unidos con nuestros hermanos, con el cual tal vez tengamos alguna diferencia. Hazlo hoy, ¿por qué esperar? Únete con tu hermano. Glorifica a Dios aquí en la tierra hoy.
Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, todo lo puedo en Cristo, Jesús que me fortalece. Saben, para los efesios no era nada fácil, nada de esto. Para ellos en realidad esto era una prueba muy grande. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían sus propias convicciones personales e individuales, pero ahora en el cristianismo ya habían salido de todo eso. Habían salido de esquemas que habían sido inventados por los hombres, por hombres malvados que no conocían a Dios, pero ahora por medio del Evangelio era ya todo diferente. Ahora ellos no solamente habían creído en el plan de Dios, sino que también lo vivían. Así que para los efesios también era un reto. Pero si ellos querían ser cristianos fieles a lo que Dios les había revelado, ellos tenían que desechar básicamente su cultura, lo que era antibíblico, sus tradiciones, sus costumbres o cualquier interpretación que hubiese surgido entre ellos. Recordemos, los efesios no eran perfectos en ninguna manera, pero eso nos debería de servir de ánimo, porque para eso fue que escribió el apóstol Pablo, para que ahora, siendo creyentes, podamos actuar como verdaderos discípulos. Miren lo que dice al final del capítulo 4, hablando sobre los defectos de los efesios y por los cuales ellos también, así como nosotros, debían de batallar. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego vemos la exhortación en el versículo siguiente, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos dice que en los efesios no había una perfecta unidad, sino que aún existía un ambiente de enfrentamientos que estaba careciendo de paz. Y es por eso que en el versículo 3 Pablo les anima a que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestra paz con Dios por fe en Cristo se manifiesta en paz con y entre los hermanos en la iglesia. Bueno, ya casi para finalizar, vemos que a continuación Pablo expone las bases del andar digno al cual el creyente ha sido llamado, y lo hace usando una fórmula bien ordenada alrededor de la esencia de la Trinidad. Versículo 4, Efesios capítulo 4, versículo 4, y vamos a leer hasta el 6. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se cree que estos tres versículos forman parte de un credo o de una fórmula bautismal antigua. Pero sea como sea, veamos cómo el apóstol Pablo hace un gran énfasis en la unidad por medio de las palabras un y una. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y cada una de estas palabras, una, nos muestran los aspectos que corresponden a la misma esencia de la Trinidad. Y como dijo un comentarista, el carácter único del Trino Dios da más fuerza a la unidad espiritual que tiene el cuerpo de Cristo y pone una responsabilidad grande sobre los creyentes que formamos parte de la iglesia. Así que el apóstol Pablo no pudo haber utilizado palabras más acertadas, no pudo haber introducido temas más claros que la misma esencia de la Trinidad para apoyar su punto principal de este pasaje, la unidad. Pero veamos rápidamente ahí el versículo 4, antes de que se me pase el tiempo. Noten ahí en el versículo 4 cómo dice el apóstol. Dice un cuerpo. Un cuerpo. Aquí se refiere a la iglesia en general y no a una congregación en particular. Se refiere a todos aquellos que conforman la iglesia alrededor de todo el mundo y no solamente los que están vivos,
sino también de aquellos creyentes que ya han muerto y que se encuentran ahora en la gloria. De hecho, este concepto Pablo ya lo había introducido previamente, utilizando la figura del cuerpo en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pero ahora miren lo que dice el versículo 2, aquí también lo mencionó en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Noten ahora el capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Rápidamente volvamos al capítulo 4, versículo 4, y miren la segunda cosa que Pablo menciona aparte de un cuerpo. Dice un cuerpo y un espíritu. Obviamente aquí se refiere al Espíritu de Dios, y el uso de esta expresión junto con la que sigue, y un solo espíritu, sugiere que el cuerpo está integrado por y recibe su vida del Espíritu, con E mayúscula, que lo habita y vivifica. Y como dijo un comentarista, aparte del Espíritu, el cuerpo no tiene vida. Y luego dice, sin la iglesia, el Espíritu estaría desincorporado. O sea, no existiera un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, la cual Cristo mismo compró con su propia sangre. Y es por eso que en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, Pablo dijo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los creyentes pueden reunirse en muchos lugares, hablar diferentes idiomas y vivir en diferentes culturas, pero escuchen esto, nada de esto los separa. Siguen siendo todos el único cuerpo de Cristo, y por lo tanto la iglesia, como el único cuerpo de Cristo, obedece a un solo espíritu, al Espíritu de Dios. Dijo un comentarista, esta presencia espiritual en el cuerpo lo sella con una sola esperanza, la cual es el objetivo del llamamiento o la vocación cristiana. Y otro comentarista más dijo, la única esperanza eterna para la humanidad es la que aguarda el cuerpo de Cristo en el Espíritu. O sea que fuera del cuerpo de Cristo, sin el Espíritu, no hay esperanza. Versículo 4, y con esto terminamos, parte final. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando Pablo dice que fuimos llamados a una misma esperanza, se refiere a la certeza de que un día estaremos con Cristo para siempre. Y esa esperanza es el destino común de todos los creyentes, y eso es lo que nos une como un solo cuerpo. Bueno, ya vimos que la unidad se sostiene porque todos hemos sido llamados a una misma esperanza. Pero Pablo no se detiene allí, sino que también menciona otros pilares de esa unidad, un Señor, una fe y un bautismo. Sin embargo, por cuestión de tiempo no podremos profundizar en ellos hoy. Pero lo que sí quiero que quede grabado en nuestros corazones hoy es esto. Todos hemos sido llamados a una misma esperanza. Estar un día con Cristo nuestro Señor para siempre, y esa es la razón por la que vivimos, y esa es la meta hacia la cual caminamos juntos como un solo cuerpo. Y aunque Pablo sigue diciendo que tenemos un mismo Señor, una misma fe y un mismo Dios y Padre, mi deseo es que esta verdad quede en nuestros corazones. Si compartimos una misma esperanza, si realmente como creyentes compartimos una misma esperanza, entonces caminemos en unidad. No un día, 2, 3, no, todos los días, hasta el último día. Y que cuando el mundo nos vea, entonces ellos puedan reconocer que somos realmente de Cristo, porque vivimos unidos, porque nos amamos y porque caminamos juntos con la mirada puesta en esa gloriosa esperanza. Amada iglesia, todo esto que hemos visto, los mandamientos, las exhortaciones, nuestras responsabilidades y obligaciones, no se encuentran allí solamente para ser escuchadas o conocidas, sino para que nosotros, como fieles discípulos de Cristo, podamos obedecerlas. Recordemos que la verdadera evidencia de nuestro cristianismo no se encuentra en lo que decimos con palabras,
sino lo que demostramos con nuestra vida y con nuestros hechos. Yo no puedo decir que soy cristiano y actuar contrariamente. Necesito caminar, necesito vivir tal y como Dios quiere que lo haga. Y qué mejor manera de hacerlo obedeciendo palabras como estas. Mis amados, tengo la firme convicción de que el día de hoy nuestro Señor Jesucristo ha hablado. La pregunta es, ¿qué harás tú con ello? ¿Te irás a tu casa? ¿Ignorarás lo que has escuchado el día de hoy? ¿O lo meditarás en tu corazón? ¿Y honrarás la palabra de Dios y glorificarás a Cristo? Ahora, si tú no eres creyente, nada de esto aplica para ti. Absolutamente nada, ni una sola palabra. Esta carta fue escrita a creyentes, a aquellos que han venido a Cristo Jesús, aquellos que han puesto su fe y toda su confianza en Él como el único mediador entre Dios y entre el hombre. Así que si tú no formas parte del cuerpo de Cristo, hoy mismo puedes venir a Él. Puedes venir a Él. Y no tienes que hacer nada, no tienes que dar nada, solamente tienes que mirar a la cruz. ¿Por qué? Porque en esa cruz Cristo fue a morir por el pecado del hombre, por el pecado de aquel y únicamente de aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él para salvación. Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es la muerte, o tú pagas con tu vida y con tu muerte yendo al infierno, o Cristo ya lo pagó hace más de 2000 años en la cruz por ti. No tienes que hacer nada. Es imposible que hagas algo. Dios no aceptaría nada de ti. Lo único que acepta es el sacrificio de Cristo. Y si tú vienes en fe y en arrepentimiento hoy, puedes encontrar la salvación y Él puede sellarte con su espíritu y Él puede unirte al cuerpo de Cristo. Señor, gracias por tu santa palabra y por este breve recordatorio, Señor, de nuestra identidad. Que si decimos ser creyentes, entonces actuemos como tal. Si decimos que hemos sido comprados a precio de sangre, entonces que amemos también sacrificialmente. Oh Señor, que honremos, Señor, tu palabra a través de estos días, semanas, meses y años que vienen por delante, para que tu iglesia, Señor, se pueda mantener firme e intacta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.